Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña el doctor Ciro Guzmán, quien es director del Colegio de Abogados de Pichincha. En este momento vamos a platicar con el doctor acerca del reglamento para la elección del nuevo o la nueva fiscal general del Estado, que en estos momentos está siendo analizado por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y vamos a platicar con el doctor acerca de esta reunión que se mantuvo con el Consejo y quien recibió las sugerencias o observaciones tanto del Colegio de Abogados de Pichincha como de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Buenos días, un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Cuéntenos un poquito acerca de este reglamento. Tenemos entendido que hace unos 2 días más o menos ustedes se reunieron con el Consejo de Participación Ciudadana para poder otorgar estas observaciones desde el Colegio de Abogados. ¿Cuáles fueron estas observaciones que ustedes señalaron y que fueron acogidas por el Consejo? Bueno, nosotros señalamos en esta comparecencia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tanto como colegios de abogados de Pichincha, como también Federación Nacional de Abogados del Ecuador, de que la elección de fiscal constituye, sin lugar a dudas, la elección del funcionario más importante del país, tal vez luego del presidente de la República. Más aún con todos los elementos de crisis que está viviendo el Ecuador en el ámbito de la corrupción, en el ámbito de la delincuencia organizada, que ha permeado toda la institucionalidad, las más altas funciones del Estado. Por tanto, la elección de fiscal concita también intereses cruzados de muchos sectores, de aquellos que buscan la impunidad, de aquellos que quieren tener un fiscal o una fiscal débil, sometida, objeto de chantajes, a lo mejor que negocie su ejercicio. Es decir, la elección de fiscal, por ende, tiene que ser tan rigurosa para que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos constar con una autoridad que nos dé seguridad, garantía de que contamos en esa función con una persona que va a defender la honestidad, la moralidad, va a defender efectivamente la vigencia de un sistema de derecho en el país. Por eso nosotros planteamos allí al Consejo que los ejes que debería reunir el concurso para el próximo fiscal general del Estado deberían ser básicamente, primero, buscar un profesional con una altísima formación académica y profesional. Segundo, un profesional o una profesional que tenga una gran experticia en la litigación oral penal. ¿Por qué? Porque la fiscal general del Estado o el fiscal son los que concurren a las audiencias a formular la acusación en nombre del Estado. Son los titulares de la acción penal pública. Por tanto, tienen que ser personas también con una gran capacidad y experiencia en la litigación oral. Y tercero, una persona con una acreditada probidad moral no discutible, es decir, realmente verificable, que las 3 características efectivamente nos hagan pensar que estamos ante una autoridad que reúne los suficientes méritos de diverso orden para desempeñar tan alta función. Esto fue lo que le planteamos entonces al Consejo. Creemos nosotros que el reglamento no apunta a estos ejes que nos parecen importantes. ¿Por qué? El reglamento, por ejemplo, excluye precisamente en su numeral 12T a ¿quiénes? A los abogados en libre ejercicio profesional, litigantes en materia penal. Es decir, a quienes deberían haberse estimulado que participen en el concurso se los inhabilita, se los excluye. Cuando se señala de que ningún abogado litigante que haya patrocinado alguna causa en la que estén involucrados, presuntos procesados de una lista de 39 tipos penales, en los últimos 10 años ellos hayan auspiciado una causa de esas, no podrán participar. Claro, ellos ya no estarían dentro del concurso, dentro de los postulares. No tendrían posibilidad alguna de ingresar siquiera al concurso. Esto excluye al no menos del 80 o 90% de abogados en libre ejercicio profesional penal. ¿Ya? Esto es gravísimo,
porque entonces se direcciona el concurso hacia otros sectores. Se direcciona el concurso seguramente a los propios fiscales, a algunos que estén interesados en participar. Se direcciona el concurso a algunos jueces que estén interesados en participar, que obviamente no han litigado en los últimos 10 años, ¿ya? Y se deja fuera a todos. Incluso el señor presidente del Consejo de Participación nos dijo que no habría problema en que participen los defensores públicos, ¿ya? Que defienden todos este tipo de delitos, ¿ya? Y lo hacen gratuitamente. Y nos dijo que no había problema en que ellos participen porque ellos sí tienen la obligación de litigar ahí. En cambio, los abogados que están en el libre ejercicio, no. Y llegan al absurdo y al extremo de cometer una cosa que nos parece impresentable. Mientras los abogados en libre ejercicio que hayan patrocinado a algún procesado en esta lista de delitos, en alguno de estos delitos, resulta que el procesado, si es abogado, sí podría participar en el concurso. Entonces estaríamos ante el insólito caso en que, permítanme poner un ejemplo, Wilman Terán, procesado en diversos casos, pero sin sentencia condenatoria ejecutoriada todavía, ¿ya? Él sí podría participar para fiscal en el concurso. Pero eso es muy irónico, ¿no? Y quienes lo defienden no podrían participar en el concurso. Entonces, esto no tiene el más mínimo sentido legal, constitucional, ni lógico, ni jurídico. Es una aberración. Pero doctor, por ejemplo, cuando ustedes conversaron con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y pusieron sobre la mesa estas, estos dilemas, estas discrepancias que no concuerdan con la realidad y con el reglamento, ¿qué fue la respuesta por parte del Consejo de Participación? Bueno, nosotros le dijimos que el Consejo de Participación Ciudadana debe hacer honor a su nombre. Es decir, tener en cuenta la participación ciudadana. Nosotros éramos ciudadanos que le estábamos yendo a decir, vean, hay todas estas barbaridades en el reglamento. Y lo menos que podrían hacer es reflexionar sobre ellas. Bueno, él ahí mismo nos dijo que en el caso de los defensores públicos, ellos sí van a poder participar. Y dándonos a entender que en el caso de los de abogados en libre ejercicio, no podrían participar. Ya, él nos agradeció el que hayamos ido, el que le hayamos dado las opiniones, porque además no le dimos solo estas, les dimos otras, y nos dijo entonces que algunas de las otras opiniones podrían tenerlas en cuenta. ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros hemos expresado también nuestro absoluto desacuerdo con con la forma de evaluar y de puntuar las acciones afirmativas. Nosotros como Colegio de Abogados, como Federación Nacional de Abogados, somos defensores inclaudicables de la progresividad en derechos, de las acciones afirmativas. Pero evidentemente las acciones afirmativas tienen que hacerse en función de la pertinencia que éstas tengan con el concurso o con el tipo de concurso que se está llevando adelante. Y nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿cómo puede contar una acción afirmativa supuestamente a favor de los jóvenes que dice que les van a dar un puntaje a los jóvenes que tengan menos de 30 años de edad que participen en el concurso? Mientras, por otro lado, se pide que tengan mínimo 10 años de experiencia para poder participar en el concurso. Entonces, estamos hablando de que el joven que quiera participar para fiscal en el concurso debería haberse graduado antes de los 20 años. Eso es materialmente imposible, ¿ya? Pero cosas tan superfluas y ligeras como esas constan en el reglamento, como acción afirmativa, u otras. Por ejemplo, se le adjudica puntos a alguien que vive en una parroquia rural, ya en la ruralidad. Yo pregunto, nosotros los abogados nos preguntamos, ¿en qué abona a la capacidad, diríamos, profesional, académica que puede tener una persona, un abogado, a su experticia en litigación penal y a su probidad, el hecho de que viva en una parroquia rural? Claro, es que ese tema no tiene mucho que ver. Es decir, es impertinente para el concurso de fiscal, ¿ya? O que vive en el exterior. Entonces, hay cosas como estas que nadie se explica, que están en ese reglamento y que, de hecho,
tendrán que ser analizadas. Mientras, por ejemplo, la acción afirmativa a favor de las mujeres, esa no está contemplada. Justamente eso estaba, digamos, investigando durante este análisis. La doctora Anabel Guerrero, ella había señalado que dentro de este reglamento debería haber una perspectiva de género. Pero lógico, y esa sí es pertinente, pero esa no está. Entonces, todos nos preguntamos, ¿cómo con un reglamento así podemos querer obtener un fiscal de altísima capacidad profesional, de gran capacidad para la litigación y de sobrada probidad? Nosotros hemos dicho incluso que, por ejemplo, este tema de la probidad debe merecer atención. ¿Por qué? Porque sí, se han descubierto abogados que están ligados, inmiscuidos en las bandas de delincuencia organizada. Y obviamente nosotros como abogados los hemos denunciado y no queremos que ellos se metan por la tranquera a la fiscalía, ¿ya? Porque deben haber grupos interesados en eso. Claro, los grupos de delincuencia, los grupos de narcotráfico están interesados en tener un fiscal. Y entonces nosotros decimos, no basta solo evaluar también los méritos de orden profesional, porque puede haber un abogado con una gran capacidad profesional, ¿ya? Con una importante capacidad de litigación, pero que no reúna la probidad moral. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ponerle filtros, pues, para eso. Y nosotros hemos insistido tanto en el concurso de jueces a la Corte Nacional como en este concurso lo hemos vuelto a plantear, de que desde nuestro punto de vista se debe hacer un examen exhaustivo del patrimonio, no la declaración juramentada que él va y entrega a la Contraloría, porque eso no, sino que los postulantes en este concurso autoricen que se abran sus cuentas bancarias, ¿ya? Que se analice todo su patrimonio, ya sea inmobiliario, mobiliario, de cualquier naturaleza, que la UAFE, que la Contraloría, que el SRI tenga posibilidades objetivas de analizar toda esta situación. Y vamos a ver entonces quiénes están dispuestos a eso. Porque ese es un elemento, no es el único, pero es un elemento que nos permitiría escudriñar un poco más y poner un filtro para tener un fiscal que tenga una probidad notoria. Y doctor, ahorita, bueno, junto a esto, digamos, también se presentó una acción de protección, ¿no? Para que se revoque o se, digamos, cambie o finalice este tema del reglamento para elegir a la fiscal o el nuevo fiscal general del Estado. ¿Qué pasó con esta acción de protección? Tenemos entendido que fue archivada por un juez de Montecristi. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, eso a nosotros nos llamó poderosamente la atención el día de ayer, porque mientras estábamos en la entrevista con el Consejo de Participación Ciudadana y hacía la intervención uno de los técnicos del Consejo, él indicó que, bueno, por qué razones habían puesto esa condición para los abogados litigantes, dando a entender que no era muy fácil revisar eso, ¿ya? Y dijo que en todo caso ellos se acogerán a lo que falle la justicia, que ellos estaban esperando el asunto de Montecristi, pero que habían hecho gestiones en Montecristi para que se adelante la audiencia. No acabábamos de salir del Consejo de Participación Ciudadana, estábamos en la sede del Consejo y cuando ya nos enteramos, ya vimos en las redes sociales que el juez de Montecristi había archivado la acción de protección. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que un juez, primero, califique una medida cautelar, deje en suspenso el reglamento, fije una fecha de audiencia y luego, de manera insólita, revoque inmediatamente eso y ordene el archivo? Entonces, esto es muy preocupante. Y si atamos eso con el argumento del técnico del Consejo que decía que están haciendo gestiones con el juez para que adelante, según él, la audiencia, bueno, nosotros tenemos que pensar qué pasó ahí, qué ocurrió. Claro, es que, por ejemplo, ellos señalan el hecho de que es necesario que este reglamento se dé lo más pronto posible porque en abril de 2025 ya termina el periodo de la fiscal general, que es Diana Salazar. Bueno, ese no debería ser una preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque en el caso de la fiscal o el fiscal, la Constitución de la República contempla expresamente que es uno de los pocos funcionarios que en caso de no tener el reemplazo legalmente designado, entonces continuará prorrogada en funciones. La única autoridad que puede quedar prorrogada en funciones.
Ya. Por eso también nos llama la atención un hecho, la forma como se aprobó el reglamento en el Consejo de Participación Ciudadana, porque todo el mundo fue testigo de cómo se enfrentaban públicamente dos bandos del Consejo de Participación Ciudadana en torno a los desacuerdos que tenían sobre el reglamento. Sin embargo, el día en que se apruebe el reglamento, bastó una media hora de receso para que regresen y voten por unanimidad. Se acabaron todas las discrepancias, las observaciones, las contradicciones que tenían en torno al reglamento. Uno tiene derecho a pensar. A alguien, a lo mejor dentro del Consejo de Participación Ciudadana, le interesa con urgencia que se vaya la actual fiscal general del Estado, ¿ya? Y están dispuestos a hacer cualquier cosa y a ceder cualquier cosa con tal de que se vaya la actual fiscal general del Estado. Y doctor, ya para finalizar, ¿cuál sería entonces ahora el siguiente paso? Ya recibieron el CPCCS, recibió sus observaciones. ¿Cuál será el siguiente paso que tiene que realizar para continuar con el reglamento? Bueno, nosotros vamos a estar atentos, vamos a esperar unos días, porque ellos nos dijeron que iban a estudiar, a discutir. Nos aceptaron gustosos el hecho de que la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, por ejemplo, y los colegios de abogados del país, formemos parte de una veeduría que nosotros reclamamos sea absolutamente parcial, independiente, no como la que ellos mismos designaron en el concurso de jueces y que no ha servido para nada. Entonces nos dijeron que encantados, que eso sí podrían tener en cuenta porque sería un asesoramiento gratuito incluso que tendría el Consejo. Vamos nosotros a esperar a ver efectivamente qué ocurre en el Consejo y dependiendo de eso, pues tanto la Federación como los colegios de abogados del país tomaremos las decisiones que correspondan para que estas vulneraciones a derechos, porque en el caso de los abogados en libre ejercicio profesional se está vulnerando el derecho al trabajo y se está también consagrando un principio de discriminación, por ejemplo, frente a los defensores públicos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho por aclararnos este tema acerca del reglamento que es elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana, un reglamento para la elección del nuevo o la nueva fiscal general del Estado, tal cual como lo escuchamos por parte del doctor Ciro Guzmán, quien es director del Colegio de Abogados de Pichincha. Él nos acaba de señalar que dentro de este proceso, dentro de esta socialización que se dio con el Consejo de Participación Ciudadana por parte del Colegio de Abogados, se señaló algunos elementos o sugerencias para este reglamento. Dentro de uno de ellos está la probidad moral, la cual sería, digamos, evidenciada o sería tratada por parte de la Contraloría, entre otras instituciones, para poder analizar el patrimonio de quienes están postulando a este cargo de fiscal general del Estado. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.